largo análisis del paciente, la mujer asegura que nunca había dudado de su decisión. Incluso había tomado y había pensado en suicidarse, pero nunca tomó esa decisión, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto abre nuevamente un debate muy interesante. Tenemos en el estudio, le damos las gracias para hablar del tema, confirmado ya presencial en el estudio, a la doctora María Isabel Parada, que es psicóloga y fundadora de Psicólogos en Fronteras, y también tenemos vía Zoom a Jesús Albey González, que es presidente del Colegio de Derecho Médico en Colombia, y muchos se preguntarán por qué. Bueno, básicamente porque Colombia es uno de los países en el mundo que más adelantado tiene el tema, lleva adelantado el tema de la eutanasia. Fue en el 1997 cuando se aprobó y se reguló realmente en el año 2015. Le damos las bienvenidas a los dos. Jesús Albey González, muchísimas gracias por estar con nosotros vía Zoom. Y repito, la doctora María Isabel Parada, que está en el estudio para hablar desde el punto de vista médico y psicológico. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por Buenas la tardes. invitación. Ahora, Bueno, preguntarle salud. primero, Ajá. sí, preguntarle primero, doctora, Sí, que se abre nuevamente este debate en donde grupos religiosos, profesionales incluso de salud, que también, como son, bueno, médicos y enfermeras que por razones éticas y deontológicas no han estado de acuerdo, por supuesto, grupos filosóficos y grupos de provida que no han estado de acuerdo, pero donde la realidad sabemos que es otra, ¿no? sí, nosotros pertenecemos aquí en Venezuela al Centro Nacional de Bioética. Nosotros dictamos maestrías de bioética y dictamos cursos de ampliación de bioética. Y no estamos en absoluto de acuerdo con esta solicitud que hizo la señora Soraya, la señorita Soraya, para hacerse la eutanasia activa o quizás suponemos que es suicidio asistido, aunque la noticia no lo dice. La diferencia es que la eutanasia activa sería una dosis letal que le suministra el médico Ujú. para acabar con su vida, mientras que el suicidio asistido le coloca delante de ella la dosis que ella debe de consumir para acabar con su vida. No estamos de acuerdo porque consideramos que la depresión, a pesar de que se dice en la noticia, que es muy escueta, pero se dice Ujú. en la noticia que ella recibió un protocolo sobre depresión, consideramos que la eutanasia a los 7 países europeos que lo aceptan y algunos como Colombia y otros países latinoamericanos que lo tienen despenalizado, pues está considerada la eutanasia activa o pasiva, sí, O el suicidio activa o asistido. suicidio Ujú. asistido, está considerada para personas con enfermedad terminal, de graves enfermos que están con muchísima discapacidad, bien sea Parkinson, esclerosis múltiple, Mm. o enfermos que tienen ya muchísimo sufrimiento, dolor, y realmente entonces solicitan el no prolongar el proceso de morir, que es lo digno, Ujú. ¿no? Porque la idea es no prolongar un proceso de morir que sea tan lento y tan cruento que el paciente realmente sufra demasiado. Por eso en este caso consideramos que quizás faltó un equipo multidisciplinario, multiprofesional. Bueno, dice que se permite hasta el 2002 la muerte asistida por un sufrimiento mental insoportable cuando no hay perspectiva de mejora. Exacto, pero eso es lo que nosotros discutimos un poco en el Centro Nacional de Bioética. No consideramos pertinente que se haga de la vida algo como tan superficial. Nosotros lo llevamos siempre a Ujú. discusiones, a tomar criterios, digamos, de distintos profesionales, porque a lo mejor una terapia ocupacional, el colocarla a trabajar en una ONG, al dedicar su vida con un propósito y un significado de la vida, hubiera cambiado quizás su perspectiva de vida Ujú. y pudiéramos haber medio manejado ese Sí, estado depresivo con las otras, digamos, sí. situaciones psicosomáticas Nos que pudiera preguntamos tener. si eso es propio de países pues muy desarrollados, pero también pasa en países cercanos como en Colombia. Por eso Ujú. tenemos a Jesús Albey González. Hubo un caso muy sonado en los últimos años, pero era una señora que tenía una enfermedad terminal, presidente del Colegio de Derecho Médico en Colombia. Doctor, gracias por atendernos. ¿Ustedes cómo ven el caso de la muchacha neerlandesa Soraya Terbeck, que decía que tenía un diagnóstico, que no había cambio en su vida, pero más bien la vida es siempre cambiante y no hay ningún diagnóstico determinante al final 100%, porque todo puede cambiar? Sí, digamos que esta es una discusión que no es pacífica, bien Ujú. lo dice la doctora, es un tema que toca fibras profundas desde la misma concepción que nosotros como seres humanos tenemos de la vida, de la moral, de principios y valores superiores, y que de alguna forma tenemos que ir concatenando esa discusión con la evolución misma
de la humanidad, con la evolución misma de los derechos que se van dando alrededor de las diferentes latitudes. Claro, digamos que Países Bajos, pues, fue el primer país del mundo, de hecho, digamos que regularizó o despenalizó el Ujú. procedimiento eutanásico. Digamos, bajo la percepción inicial que lo hizo Colombia, ¿no? Sobre enfermedad grave e incurable proveniente precisamente de esa condición terminal que de alguna forma permitiera entonces poner fin precisamente a esos intensos sufrimientos que padecen las personas que se someten precisamente a esta Mm. decisión al final de la vida, porque realmente estamos hablando de voluntades anticipadas y estamos hablando de lo que se conoce como esos derechos al final de la vida. Mm. Digamos que Colombia pues es un tema que ha venido evolucionando rápidamente, digamos que Europa se ha tomado 20 años en evolucionar. Nosotros realmente pues tenemos 1997, 2021, 2023, digamos con unas sentencias que han dado unos pasos rápidos en el escenario de evolución Que no para, deja de ser curioso, digamos, disculpe que lo interrumpe, doctor, porque, bueno, somos países conservadores y Colombia, dentro de lo que cabe, también ha sido un país conservador, pero muy adelantado en este tema. sí, Colombia digamos que es un país digamos que el Tribunal Constitucional en Colombia siempre ha sido un tribunal avanzado. Es decir, yo recuerdo todavía mis clases de posgrado en Derecho y veía decisiones complejas de la Corte Constitucional de Carlos Gaviria, digamos, personas que traían un pensamiento muy de avanzada frente a lo que es el Ujú. papel del Estado Social de Derecho precisamente y frente a esa relación de lo que es un derecho fundamental y la relación Ujú. directa que hay entre un derecho fundamental y la dignidad humana, porque definitivamente lo que termina dando la fundamentabilidad a un derecho es esa intrínseca relación que tiene con la dignidad humana. Y en ese escenario, temas como, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no es cierto?, el derecho a la muerte digna, la asistencia médica al suicidio, que también fue objeto de una jurisprudencia recientemente en el año 2022, el escenario de Ujú. la presunción de órganos, etcétera, que son esos derechos que de alguna forma tienen que ver con las voluntades anticipadas, pues han marcado un hito y es hoy día entenderse como parte del catálogo de derechos fundamentales conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, digamos que en eso Colombia ha sido pionero y realmente ha ido avanzando, obviamente con la resistencia que esto puede generar, porque aquí digamos que hay organizaciones también que están a favor y en contra de estos escenarios, pero pues digamos que hay fundaciones, por ejemplo la Fundación Derecho a Morir Dignamente, que ha dado una batalla impresionante en torno a los derechos de los pacientes al final de la vida, la incorporación, por ejemplo, también de todo el escenario de paliación y medidas paliativas al final de la vida dentro de la concepción y de la misma dimensión del proceso de atención en salud y de los recursos inclusive que se asignan dentro del Ujú. presupuesto de salud en Colombia para garantizar esto, porque precisamente hoy día hace parte de la esfera del derecho fundamental, por su relación con la dignidad humana, con la autonomía personal, Ujú. con el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, que son derechos que se han, digamos, marcado de forma muy, muy clara. Entonces, eh, hacia allá va la evolución de derechos. Yo entiendo perfectamente y digamos que desde una posición conservadora, inclusive si pudiéramos darle una concepción espiritual o de posición religiosa, pues son temas que son muy complejos, pero yo creo que la bioética y yo creo que el bioderecho y el mismo derecho médico precisamente lo que tiene que hacer es equilibrar esas tensiones que surgen entre ese avance de los derechos, ese avance de la ciencia Mm. y obviamente los derechos de los pacientes para que de alguna forma puedan tomarse decisiones que guarden por lo menos un equilibrio con lo que se busca y con la dignidad humana principalmente. Ahora, siempre hablar de Doctora, estos temas, sí. doctora, y no sé si tú obviamente vas a complementar algo, Alex, es el tema del efecto contagio. Los medios de comunicación siempre ha sido necesario tocar estos temas con muchísima responsabilidad porque se preveía un efecto contagio, por lo tanto no se hablaba, pero ha sido tanto la polémica creada que también es necesario y responsable hablarlo. No sé qué opinas tú, Alex, sobre este tema. No, no, me parece que no, no solamente por esa misma razón. Yo incluso, fíjate, lo que decía el doctor es muy importante y muy determinante, pero hay que verlo desde el punto de vista también, por supuesto, de la persona que lo sufre. Porque mucha gente dice y se pregunta,
bueno, pero si se puede suicidar, ¿no? Más allá, porque regularmente hay muchas personas que a lo mejor por la enfermedad que están sufriendo no pueden tomar la decisión del suicidio. Entonces, bueno, creo que de una u otra forma es, primero, bueno, tener un control, un alivio del dolor, una calidad de vida o una calidad de muerte en este caso, y tomar la decisión que más o menos sigan unas reglas, bueno, legales dentro de la propia dignidad del ser humano, ¿no? Pero la pregunta es, ¿pero la eutanasia regularmente, bueno, se busca esa legalidad, doctora, es por, bueno, tener una muerte digna y no un suicidio que puede ser mucho más violento de cara a las personas que quedan en la vida? Sí, es posible que sí. Lo que pasa es que en general también se necesita mucho más formación académica, moral, en nuestros estudiantes de medicina, en nuestros estudiantes de enfermería o todos los profesionales de la salud. Porque nosotros tenemos que ayudar a que las personas tengan una capacidad de reflexionar sobre los principios bioéticos, sobre la justicia sanitaria, el principio de beneficencia, el principio de maleficencia o de malpraxis y el principio de autonomía, pero también es involucrar un equipo de salud, involucrar a los hospitales y las clínicas a que ellos participen en una decisión que tiene la persona que no soporta el dolor. Hay cosas mucho más sencillas. Una persona a lo mejor en una enfermedad terminal o crítica, realmente grave, con bastante discapacidad como lo hay, y nos hace compadecernos de ellos. No es que no nos duela la situación en que se Mm. encuentran, pero pueden perfectamente utilizar otros medios, como es, por ejemplo, el rechazo al tratamiento. Si yo no me coloco más medidas, por ejemplo, más quimioterapias, pues de alguna manera mi muerte se va a dar en forma natural. Es por eso que consideramos que los países necesitan muchísimo más debate, muchísimo más análisis de las situaciones, de que sea de verdad equipos multidisciplinarios, multiprofesionales, en donde participen todos desde los estudios de pregrado de distintas Ujú. carreras, también derecho y psicología misma, más de todo lo que es las ciencias de la salud, para tomar decisiones de esta naturaleza, sobre todo que tiene que ser comisiones de bioéticas muy bien formadas, con académicos realmente que representen y que conozcan la clínica de los pacientes. Lo que este caso nos ha llevado, la polémica y la seguirá llevando, es que no es un Mm. caso de una enfermedad terminal grave o de sufrimiento, que su cuerpo tenía dolores o que su cuerpo estaba discapacitado para funcionar Mm. normalmente, sino es verdad, nosotros como psicólogos entendemos el sufrimiento humano, el padecer, todo lo que acarrea un Pero ¿dónde uno puede sentimiento conseguir la línea, doctora? Porque, existencial. por ejemplo, Sí. el caso de Colombia, Ujú. la primera persona que fue sometida a eutanasia, que bueno, dio la vuelta al mundo, fue el Sí. famoso señor Ovidio González, que sufría un cáncer en la boca, que era, bueno, era Cruento. terrible lo que vivía ese ser humano, ¿no? Sí. ¿Dónde está la línea? O dónde podemos buscar esa línea de saber el sufrimiento? Que probablemente cada persona tenga su propia línea, ¿no? Y a veces mucha gente, y usted lo sabe bien, hay mucha gente que sufre de depresiones y se suicida porque no, la línea puede estar por encima, por debajo de otra persona, pero su línea Sí. es la que está viviendo, su sufrimiento es la de él. Sí, y no debilitamos en absoluto, no estamos haciéndolo pasar por superficial lo que significa este sufrimiento, pero sí consideramos que las comisiones de bioética, los que pertenecen al gobierno, en el sentido que pertenezcan a comisiones que toman las decisiones sobre la aceptación de la práctica de un suicidio asistido, tiene que ser personas muy preparadas. Yo recuerdo que cuando Colombia, a lo mejor me equivoco, mi doctor Albrecht, pero yo me acuerdo que cuando Colombia por fin asumió que sí era posible la eutanasia, se tardaron años en aceptar la primera, porque Mm. en ningún caso tenía criterio para tomar la decisión de un suicidio asistido o de una Doctor, eutanasia pasiva, ¿no? Claro, digamos que hemos tocado varios puntos importantes, ¿no? El primero es el debate, es decir, es un debate que hay que dar. Y en Colombia, yo debo dejar algo claro, en Colombia no es que esté legalizada la eutanasia o no es que esté regularizada la eutanasia. De hecho, la jurisprudencia constitucional y la Corte Constitucional ha venido llamándole la atención de manera reiterada al Ministerio de Salud y Mm. Protección Social y al gobierno para que procedan a legislar precisamente de manera clara sobre el derecho a morir dignamente, porque ni siquiera hablamos solamente del procedimiento eutanásico como procedimiento, digamos, médico como tal,
sino en realidad de todo lo que encierra precisamente ese derecho a morir dignamente, precisamente para evitar que existan barreras en los procesos de atención y que existan, dificultades dentro de los profesionales de la salud para poder adoptar una decisión. Entonces sí es necesario que existan marcos claros, regulatorios, y yo creo que ahí Colombia ha dado un avance importante todavía por encima de lo que se ha venido dando, y es que ya Ujú, no solamente lo despenaliza, sino que de alguna forma el Tribunal Constitucional, que la Corte Constitucional es el máximo tribunal, digamos, de cierre de la Constitución, máximo intérprete de la Constitución nuestra, y es el llamado, digamos, por vía de tutela a desarrollar el catálogo de derechos fundamentales. Entonces, le hace un llamado al gobierno y le dice, oiga, hay que regularizar, hay que regular, usted tiene que legislar sobre el derecho a morir dignamente, usted no puede seguir aplazando este debate. De hecho, recientemente lo ha dicho en varios pronunciamientos jurisprudenciales, por un lado. Por otro lado, esa, digamos, falta de regulación específica, pues claramente ujú. genera